Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos en su podcast favorito, informativo. Y bueno, el día de hoy les tenemos unos temas increíbles que seguramente les van a encantar a todos aquellos laboratoristas de corazón. Entonces, síguenos en este podcast que es su favorito. ¿Qué onda? Yo soy Estefanía Herrera y les voy a hablar sobre la introducción a métodos instrumentales de análisis en una muestra problema. El uso de la instrumentación es una parte atractiva y fascinante del análisis químico, que interacciona con todas las áreas de la química y con muchos otros campos de la ciencia pura y aplicada. La ventaja que tiene sobre los métodos de análisis por vía húmeda deriva directamente del hecho de que determina la composición química por medio de la medición de las propiedades físicas. Esto da como resultado que los aparatos y los procedimientos de interés sean comunes, tanto a lo que tradicionalmente se denomina análisis a las investigaciones químicas. Los métodos instrumentales se diferencian de los métodos analíticos clásicos, principalmente en que no se requiere que haya reacción química y que son métodos relativos. Esto quiere decir que requiere que se realice un calibrado para relacionar la señal medida con la propiedad que se requiere obtener, y esta relación solo se puede aplicar a las condiciones en las que se ha determinado. Los análisis a suelos de marcianos, de los líquidos biológicos de caballos de carreras, de los atletas olímpicos, del aceite de motores de aeronaves comerciales y militares, son ejemplos de problemas que requieren técnicas instrumentales. A menudo es necesario usar técnicas de esa clase a fin de obtener la información requerida para resolver el problema de análisis. Y bueno, muchas gracias, Fanny. Y ahora vamos con Jenny, que nos va a explicar la importancia de la química analítica. La química analítica es una de las ramas más importantes de la química moderna, pues comprende la separación, identificación y determinación de las cantidades relativas de los componentes que forman una muestra de materia. Lo que hace la química analítica tan importante en la actualidad son sus diversas aplicaciones, ya que la determinación de la composición química de una sustancia es fundamental en el comercio, en las legislaciones, en la industria y en muchos campos de la ciencia como es la medicina. Dentro de la química analítica se incluye el análisis químico, que es la parte práctica que aplica los métodos de análisis para resolver problemas relativos a la composición y naturaleza química de la materia. Los métodos que emplea el análisis químico pueden ser métodos químicos que se basan en reacciones químicas o clásicas, que serían el análisis volumétrico y el análisis gravimétrico. Los métodos físico-químicos se basan en interacciones físicas o instrumentales, que serían los métodos espectrométricos, métodos electroanalíticos y los métodos cromatográficos. Muy bien, muchas gracias, Jenny. A continuación vamos a ver 3 de los métodos más importantes. Adelante, Fanny. Métodos físico-químicos instrumentales. Es un método que permite determinar en los análisis de productos químicos la naturaleza de las interacciones entre los componentes de un sistema mediante el estudio de las relaciones entre las propiedades físicas y la composición del sistema. Por lo tanto, los análisis físico-químicos consisten en la medición de diversas propiedades físicas de los sistemas. En la mayoría de los casos, las temperaturas de transición de fase y sus propiedades, como son propiedades térmicas, propiedades eléctricas y las propiedades ópticas. También se miden la densidad, la viscosidad y la dureza, en los casos que tienen que ver con el análisis de productos químicos, así como la dependencia de la velocidad de las transformaciones que ocurren en un sistema, el análisis por difracción de rayos X y las técnicas de metalografía microscópica. Por poner un ejemplo, se utilizan ampliamente en los análisis físico-químicos. Los métodos instrumentales son métodos analíticos que se basan en la medida de las propiedades físicas de los analitos: conductividad, potencial de electrodo, absorción o emisión de luz, relación carga por masa y fluorescencia para la determinación cuantitativa o cualitativa de los analitos, la separación de varios analitos.
y ustedes se preguntarán, ¿que todo esto para qué? ¿De qué sirve? Pues aunque ustedes no lo crean, esto es de suma importancia, ¿no es así, Caro? Exacto, Gaby, porque con ello se puede analizar la calidad de cosas tan simples y tan comunes en nuestra vida como lo es la comida, ¿a poco no? Así es, cada método analiza algo diferente. Platícanos un poco de lo que conoces al respecto. Bueno, para empezar, ¿qué te parece si les platico poquito sobre lo que analiza el método gravimétrico? Pues mira, el método gravimétrico se ha desarrollado para aniones inorgánicos, como lo es el sulfato, el fosfato, cloruros, silicatos, etc. También para cationes inorgánicos, tales como el calcio, magnesio, hierro, aluminio, potasio y otros. Especies neutras, así como el agua, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono y otros. Y también para las diversas sustancias orgánicas, como la lactosa, el colesterol, el benzaldehído, etc. En los alimentos se aplican, entre otros, para la determinación de la humedad, la determinación de fibra bruta en diversos alimentos, la determinación de sulfatos en aguas de diversas procedencias, la determinación de calcio en productos lácteos, la determinación de lactosa en productos lácteos también, la determinación de colesterol en cereales, la determinación de benzaldehído en extractos de almendras. Y pues así, ¿qué te parece? Mira nomás, ¿quién te diera que sabes todo eso? Y espérate que te platique del volumétrico. Mira, el método volumétrico es utilizado en diversas muestras para la determinación del volumen de una disolución patrón de concentración conocida. Esta es utilizada para producir una reacción química completa con el analito, de modo que se determina el contenido absoluto del mismo. ¿Y tú qué sabes acerca de esto? Me habías contado algo del método físico-químico, ¿no? Así es. Es súper importante realizar un análisis físico-químico de alimentos para garantizar la calidad del producto. Los productos como agua, lácteos, galletas, cereales, aceites, medicamentos, chocolate, entre muchos otros, son alimentos que se deberán someter a un análisis físico-químico según la norma vigente. Por ejemplo, en un control físico-químico de alimentos, se analiza la acidez, ácidos grasos, colesterol, colorantes, gluten, la humedad, los nitratos y entre muchas otras cosas más. El laboratorio encargado de realizar el análisis deberá tomar muestras o dar las instrucciones para que el cliente las realice y enviarlas correctamente. A partir de ahí, una vez recibidas, se aplicarán los métodos de análisis físico-químicos recomendados por la norma sanitaria en lo que respecta a alimentación. Y por último, interpretarán resultados y comprobarán si los alimentos cumplen con las cantidades establecidas por las normas oficiales. Darán recomendaciones pertinentes para garantizar la prevención y control de procesos de producción. Y bueno, es bastante interesante lo que nos comentan nuestras compañeras, pero su queridísima presentadora de este podcast, que es su favorito, va a hablarles de un tema más corto, pero no por ello menos importante. Y es que el día de hoy vengo a hablarles de los fallos más comunes en estos métodos. En el caso del gravimétrico, algunas complicaciones más comunes incluyen los errores en el laboratorio, como el no secar el precipitado completamente, errores de estequiometría, como no balancear la ecuación para la reacción de precipitación o no añadir excedentes. Y en la parte volumétrica, tenemos que el fallo de medidas de volumen afecta el acierto del método, debido a que de esto dependen las titulaciones. Finalmente, tenemos los físico-químicos, que en algunos casos se supone dependen de su preparación preliminar de la muestra, que puede ser por destilación fraccionada u otro, por lo que la falla en esto determinaría la falla completa. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, pero no se preocupen que siguieran sintonizando nuestro podcast. Tengan un excelente día.